Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de España al desnudo. Yo soy Mr. T. Hoy vamos a hablar de un tema peliagudo que son los nacionalismos en España. Yo conozco uno más de cerca, que es el catalán, aunque no lo he vivido enteramente, sí he vivido parte del tiempo, de mi tiempo de vida en Cataluña, y por tanto sí soy conocedor en primera persona de lo que ha sucedido allí. Y básicamente los que hemos tenido la oportunidad de vivir en Cataluña estos últimos años, en algún momento, hemos estado constreñidos por dos realidades de lo políticamente correcto en términos de dictadura, ¿no? Por un lado, el de la izquierda, y por el otro lado el del nacionalismo. Y vamos a hacer un poco de repaso histórico de lo que es el nacionalismo. Y primero es importante, como hemos explicado en otros vídeos, entender que al final lo que hace cualquier ideología demagógica, y en este caso el nacionalismo catalán y vasco lo son, es precisamente aprovecharse de alguna debilidad, de algún factor interno en la gente, que sacar. Y no nos escondamos, no nos engañemos. Los nacionalismos de cualquier parte del mundo, no solo el catalán o el vasco, yo incluyo el español o el estadounidense o el chino o cualquier país que he estado, incluso en países que han sido creados recientemente, es creerse mejor que los demás. Ese factor que no aceptamos en los individuos, pero que aceptamos a nivel de colectividad, de que podemos ser mejores. Sí, siempre decimos el eufemismo de lo que queremos es decir es distintos, pero me gustaría ver si los señores catalanes y vascos se independizan y ganan un mundial de fútbol, si van a decir que somos distintos o van a decir somos los mejores. Obviamente van a decir somos los mejores. O sea que en principio ya hay algo erróneo en lo que yo llamo ideologías nacionalistas. Todos sabemos de nacionalismos en el pasado, pero algunos, la gran mayoría todavía, piensan que el nacionalismo con moderación es algo bueno, que ser español, estadounidense o lo que sea, pues es una cosa comúnmente aceptada. Como liberal que soy y como persona que está en contra de cualquier tipo de discriminación, de separación, quiero pensar, y no lo hago en un sentido poco realista, que en un futuro los países desaparecerán, como han desaparecido pues cosas como el racismo, el sexismo y otras muchas barreras que nos autoimponíamos nosotros mismos. Pero al mismo tiempo soy realista y entiendo que vivimos en un mundo con fronteras que de momento no se pueden derribar, aunque sea consciente y tengamos de ser consciente pues que al margen de, por ejemplo, la religión y otros factores, y no lo digo con mala intención lo de la religión, pues el nacionalismo sea una de las causas principales de todas las guerras que nos han inundado durante siglos, al menos desde que apareció este concepto, que no es tan antiguo, porque en realidad el nacionalismo nos viene desde el tiempo de la Revolución Francesa, ¿no? Que es cuando realmente, que es simultánea también a la creación de Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde fundamentalmente se puede vincular a un ciudadano a la creencia de pertenecer a un país y no simplemente pertenecer a un rey o pertenecer a alguien que domina sobre él, ¿no? En ese sentido, lo que es obvio del nacionalismo es que es totalmente arbitrario. Obviamente yo, como catalán, podría básicamente sentirme español, sentirme catalán, pero incluyendo a Valencia y a Rosellón y no sé qué. Y si vivo en Andalucía, pues me podría sentir musulmán o de parte de lo que era el imperio del califato, ¿no? Porque Mahoma lo que quería es establecer un poco de inicio del reino de los cielos un poco en la tierra, ¿no? Y bueno, en este mismo siglo, yo en otros tiempos parecía que más o menos el mapa del mundo estaba configurado, pero desde que se colapsó la Unión Soviética, hemos observado que ese colapso no es que ese colapso ha demostrado un poco que las fronteras siguen todavía hoy en día cambiándose de una forma más o menos frecuente.
Entonces, claro, si ya partimos de algo que es un principio egoísta y arbitrario, se puede muy fácilmente derivar en la dirección que menciono, ¿no? Que es la utilización demagógica de dicha ideología. Y al final, todos sabemos que ha habido siempre un sentimiento en el norte de España, en el País Vasco y en Cataluña, que todavía hay ese aire condescendiente, sobre todo cuando uno observa a un representante del País Vasco hablar en el Parlamento de que aquí las cosas las hacemos mejor y sabemos hacerlas mejor, ¿no? Incluso un complejo de inferioridad en el resto de España hacia Cataluña y hacia estos lugares del mismo modo que lo tenemos hacia el norte de Europa, ¿no? De alguna forma similar, ¿no? Cuando si uno observa el Producto Interior Bruto, pues ve que Cataluña no está en el top 4 en cuanto a renta per cápita por persona, ¿no? Pero bueno, eso no es relevante, lo importante es el sentimiento y cómo se utiliza. Lo que ha pasado en el tema nacionalista es muy claro desde la muerte de Franco. Se dejó en manos de un gobierno nacionalista el control de todo. Y el control de todo incluye la educación. Y en ese sentido, si tengo referencias directas, pues ya en el año 76-77, básicamente, pues ya te hacían poner tu famoso adhesivo con las 4 barras y la C de Cataluña para celebrar la diada y expresarte como catalán. Y básicamente, si mi padre no me dio una torta cuando pedí los 5 duros, porque el catalán es catalán y pagar si hay que pagar, si no me dio una torta poco le faltó y me dijo que yo no me tenía que meter en política a esa edad, ¿no? Entonces ha habido una manipulación durante más de 40 años desde las escuelas, inculcando esa ideología desde el principio, ¿no? Y excluyendo, como hace todo lo que está relacionado con lo políticamente correcto, a cualquier ideología, sobre todo de derechas y que sea españolista. Es un poco como, bueno, te voy a aceptar que no seas independentista, pero por favor no me vayas a decir que además de independentista eres del PP o eres liberal o eres algo así, ¿no? A ver, si eres nacionalista español, al menos dime que eres del PSOE o que tienes un aire progresista y que no eres fascista franquista, ¿no? Y entonces esto lo ha hecho muy bien el gobierno, los gobiernos nacionalistas que se apoderaron de la educación y que durante 40 años han estado incubando, criando lo que hemos visto que ha pasado recientemente, ¿no? Un poco de forma un poco invertida, pero al final cada uno ha llevado un poco a su manera, de forma exitosa, su propia estrategia. En el caso del País Vasco han pasado de la violencia a una situación donde básicamente se acepta un poco no ser extremista a cambio de que no aceptemos a nadie que tenga ideas tan extremas como ser del PP en el País Vasco, ¿no? Eso ya es muy extremo. Y en Cataluña ha pasado un poco lo que hemos visto. El problema del nacionalismo, y es un problema que lo he visto venir desde hace muchos años, es que es una fórmula en su relación con el Estado es una fórmula inestable. ¿Por qué es inestable? Porque las fuerzas solo van en una dirección. Cuando uno tiene un partido nacionalista y que se caracteriza por, dentro de lo que se llamaba entonces moderación, pedir y pedir más, pues cuando te dan 1 pides 2, cuando te dan 2 pides 3, cuando te dan 3 pides 4. Era absolutamente inevitable llegar a una situación o como la del País Vasco, donde básicamente se acepta el status quo del control total y bueno, ya veremos cuál es el siguiente paso, o simplemente se desemboca en la situación de Cataluña, donde básicamente ahora es el momento de tomar el poder, ¿no? Entonces un poco, digamos que en Cataluña se ha visto un poco de forma exagerada lo que he comentado en otro vídeo, cómo ha ido decayendo la calidad de los políticos hasta llegar a extremos como el señor Puigdemont o Torra, que cuesta muchísimo pensar que serían siquiera presidentes de escalera en una situación real, pues nada, que se ven en situaciones como las que vemos en Cataluña, ¿no? Pero ha sido un poco, digamos, parte de utilizar o de convertir todo en lo que no debe hacer el ser humano, que es dejar de ser racional y convertirse en emocional, especialmente cuando esa emocionalidad es negativa, ¿no? Yo había una cosa que odiaba muchísimo cuando residía
en Cataluña, que era ver manifestaciones plagadas de niños con banderas en los hombros, etcétera, ¿no? Llegamos a ese nivel, ¿no? Ese nivel de incluso orgullo de pensar que se le estaba inculcando ese tipo de ideología a los niños, ¿no? Entonces, a mí cuando me hablan de elecciones y de votaciones y de todos estos elementos, yo no entiendo una democracia en un contexto de falta de libertad. En Cataluña no ha habido libertad en los últimos 40 años. Hemos sido niños que se nos ha metido por un carril ideológico, hemos estado en una sociedad condicionada y hemos estado en una sociedad donde no escondamos ni digamos mentiras, donde básicamente se ha ido todo lo que se ha podido encontrar el castellano, a prohibirlo, a tratar de impedirlo, a intentar que fuera lengua no utilizada por nadie. Obviamente con poco éxito, como casi todo lo que hacen los torpes, porque eso ha sido la gran ventaja, la ventaja de cuando se extrema una situación es que los que van tomando el poder son cada vez más extremos y más estúpidos. Y en eso ha consistido, digamos, el gran fracaso del nacionalismo catalán y va a seguir consistiendo, ¿no? El hecho de que ha llegado un momento que incluso a los tontos a los que se les vendía la idea han sido los que han pasado a ser los que controlan la situación. Entonces, bueno, si el fanático ya es el que está arriba de la cadena, pues pasan las cosas que estamos viendo, ¿no? En definitiva, es un tema de difícil solución y penoso, ¿no? Porque, como todo, el tiempo lo acaba curando todo y supongo que en algún momento se reconvertirá. Pero lo peor de todo es que Cataluña va a aprender su camino y los que han tenido ese pecado de arrogancia de pensarse que son distintos, o sea, mejores que el resto, van a tener la penitencia de que Cataluña va a caer en Producto Interior Bruto y en muchas otras cosas muy por debajo, yo creo que de la media de España en poco tiempo. Y en cuanto al País Vasco ya veremos un poco lo que pasa en función del tiempo, porque como digo, este tipo de ideologías que se fundamentan en ese sentido de superioridad y de pensar que nosotros sabemos hacer las cosas de una manera distinta, que quiere decir mejor, pues nunca es muy positivo, ¿no? Lo que es positivo es el intercambio, el cambio, el que gente viaje, el que nos invada. Y fíjense lo que dice que alguien puede estar calificando como gente de personas de derechas, inmigrantes, que vengan aquí, que traigan sangre nueva y joven, que eviten que tengamos una pirámide de población invertida, que hablemos más idiomas, que nos abramos, cuando eso debería ser lo que prevalece. Pues cualquiera que vaya en la dirección contraria del pueblecito, de encerrarme, de que yo soy distinto, pues mi sentido de lo que creo que es lógico, pues lo van a acabar pagando muy caro. En fin, como digo, y eso es otra pena, porque quizá yo aún estaría viviendo en Cataluña si no se hubiera dado esta situación, ¿no? Pero ya somos muchos los que nos hemos escapado y nos hemos marchado de allí por causas varias, pero sin duda una importante era que veíamos que era una sociedad que iba hacia atrás en vez de hacia adelante, que iba hacia el conflicto en lugar de hacia el entendimiento, y hacia el localismo y la represión en lugar de hacia el universalismo y abrirse a lo que es el mundo, ¿no? Pues bien, espero que esto haya explicado un poco por qué estamos en la dinámica que estamos también en otra área de lo políticamente correcto que se solapa en Cataluña junto a lo que es la izquierda extremista que padecemos en este país.